un año antes. Entonces, tenemos que Joseph Priestley en 1975 identifica la molécula del oxígeno y en 1976 ya identifica la molécula del óxido nitroso como tal. Años posteriores, hablamos de más o menos los años de 1800, un doctor nuevo, novato, de solo 17 años, llamado Murphy David, comienza a hacer un tipo de investigación relacionados con el óxido nitroso. Estas investigaciones daban a conocer un poco sobre las cualidades que tenía el gas relacionados con la medicina. Pero al ser un médico bastante joven y sin mucha experiencia, pues solamente hizo un pequeño reporte científico, el cual no tuvo mucha relevancia en el tema médico u odontológico. Ya años posteriores, hablamos más o menos del año 1842-43, el doctor Garner Colton, que era médico, comienza a trabajar con óxido nitroso. Garner Colton era un médico itinerante, o sea, era un médico que se movía de ciudad a ciudad acá en Estados Unidos. Iba de un pueblo a otro mostrando ciertos avances que él iba descubriendo en cada uno de los lugares a donde iba. Y uno de estos descubrimientos pues lo llevó a trabajar con óxido nitroso. Pero él no lo trabajaba en odontología o en medicina, sino que lo daba a conocer como un método novedoso y más que todo lo hacía en forma demostrativa para que los que entraban en sus demostraciones vean más o menos las cualidades que tenía el gas relacionados con las actitudes que podían tener los seres humanos al ser administrados con óxido nitroso. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Garner Colton había generado una forma de preparar óxido nitroso de una forma artesanal. Ese óxido nitroso lo almacenaba en envases naturales, como por ejemplo el estómago de los animales, en el estómago de la vaca, que lo hacía, lo inflaba como un globo, y después al administrarlo a sus a participantes a estos eventos, pues los participantes tenían ciertas experiencias diversas, ¿no? De risa descontrolada, hilaridad, y esto era algo de lo que él demostraba viajando de ciudad en ciudad, ¿no? O sea, el óxido nitroso era parte de su actuar en el caso del doctor Colton. Pues justamente en el año 1844, exactamente en el mes de noviembre, Garner Colton se encontraba muy cerca de la ciudad de Connecticut, al norte de Nueva York, y hace una demostración en las importantes del uso de óxido nitroso en odontología, el doctor Horace Wells. En esta demostración que Garner Colton realiza, se logra notar que la persona que había sido administrada con óxido nitroso comienza a tener el evento de hilaridad, de risa descontrolada, pero sufre un accidente contra una silla y Horace Wells, que estaba dentro del grupo, quiere ayudarlo y ve que esta persona se vuelve a poner en pie y sigue con el evento de la hilaridad y la risa descontrolada. Entonces, es en ese momento en el que Horace Wells comienza a pensar que este dispositivo, este gas, esta técnica, pues pudiese ayudar a poder trabajar en odontología, ¿no? Recordemos que hasta el año de 1900 no se había descubierto la anestesia infiltrativa y que todo tratamiento odontológico o médico pues se hacía con diversas técnicas para poder apaciguar un poco el dolor de los tratamientos, ¿no? En el caso de odontología se podía utilizar alcohol, se podía utilizar hielo, se podía utilizar sal, diversos tipos de licores para que el paciente pues no sienta el dolor de una extracción dentaria, por ejemplo. Pero al ver Horace Wells que esta persona que había participado en este evento no sentía ningún tipo de dolor, a pesar de que había sido un golpe fuerte, y porque estaba inmerso en el tema de los efectos del gas,
conversa después del evento científico con el doctor Garner Colton y logra hacer una experiencia privada en su consulta al día siguiente de este evento. Y eso se realiza en la ciudad de Connecticut en el año de 1844, donde hay 4 actores importantes de este evento. Está Horace Wells, está Garner Colton, está el asistente de Horace Wells, John Riggs, ¿no? Y Horace Wells intenta tener esa sensación de óxido nitroso en su organismo porque quería saber qué es lo que había sentido la persona a la que había sido tratada o la que había sido administrada un día antes, ¿no? Entonces, le administran a Horace Wells óxido nitroso y en ese momento el asistente John Riggs pues le puede hacer una extracción dentaria. A lo cual Horace Wells no da ningún signo de dolor porque estaba inmerso en la sensación del óxido nitroso. Ojo, tenemos que recordar que hasta esos años, hasta el año de 1860, solo se utilizaba óxido nitroso, ¿no? Y en nuestra época, el óxido nitroso ya se utiliza en mezclas con oxígeno, ¿ya? Entonces, este momento, en noviembre, 11 de noviembre de 1844, es importante porque se empiezan los tratamientos con óxido nitroso en odontología. Horace Wells se convierte en el primer paciente tratado con óxido nitroso en odontología mundial y se comienza a hacer un desarrollo mediático del óxido nitroso para que todos los consultorios odontológicos o médicos también lo comiencen a utilizar. Posteriormente a eso, el socio de Horace Wells, el doctor William Morton, comienza a impulsar el tema y pasan una serie de eventos hasta que comienza a haber un mayor desarrollo gradualmente del óxido nitroso. Pero cuando llega el año de 1900 y se descubre el uso de la anestesia infiltrativa, la anestesia troncular, en esa época se utilizaba la novocaína, que fue la primera anestesia infiltrativa que se usó. Todos los avances que se habían logrado en óxido nitroso comienzan a decaer un poco en odontología, pero el óxido nitroso comienza a desarrollarse más en el área médica y posteriormente en el área de anestesiología. Esto es importante conocerlo porque uno de los patrones importantes de la anestesiología mundial, y eso patentado por la Sociedad Americana de Anestesiología, es Horace Wells. Y recordemos que Horace Wells es un odontólogo. Algunos otros autores también nombran a William Morton como un patrón de la anestesiología, puesto que también tuvo mucho que ver en el tema del desarrollo del óxido nitroso. Y así con los otros doctores también se pudo dar a conocer que ellos habían tenido mucho que ver con el desarrollo del óxido nitroso. Pero lo importante es que nosotros recordemos que el patrón de la anestesiología mundial y de la odontología en el tema de sedación, pues es Horace Wells, un odontólogo formado en la Universidad de Boston y que posteriormente posteriormente a su muerte, pues póstumamente fue reconocido de esta forma, ¿no? Y les hago este comentario específicamente porque al principio habló del año 2010, 2011, 2012, hasta el 2013. En el Perú, pues había mucho miedo por el uso del óxido nitroso, inclusive por nuestros colegas o nuestros compañeros, los anestesiólogos, ¿no? Porque ellos también desconocían cómo se utilizaba el óxido nitroso en odontología. Cuando yo he tenido la oportunidad de presentarle uno de mis equipos a un colega anestesiólogo, pues ellos en realidad no saben cómo manejarlo, ¿no? Porque los equipos que ellos manejan son muchísimo más sofisticados y en los cuales ellos utilizan más mezclas y pueden utilizar estadios del óxido nitroso de mayor porcentaje que los que nosotros utilizamos. Recordemos también que nosotros cuando utilizamos estos equipos de sedación lo utilizamos como un ansiolítico, porque no llegamos a porcentajes muy altos de uso de óxido nitroso. Vamos a notar también que
los equipos ya actualmente están normados con ciertos porcentajes que lo dio la Sociedad de Odontología Americana, la ADA, en el año de 1976. Son protocolos que se formaron para que los equipos estén normados con ciertos porcentajes. Y estos porcentajes son 70% de óxido nitroso como máximo, compensado con un 30% de oxígeno. O sea, los equipos que trabajan óxido nitroso o que trabajan en sedación consciente inhalada con óxido nitroso no pueden dar más de 70% de óxido nitroso versus 30% de oxígeno. ¿Y eso por qué se da? Se da porque posteriormente a que Horace Wells y el resto de odontólogos y médicos comienzan a trabajar con óxido nitroso en el año de 1850, 1860, se logra ver que después de utilizar más de 2 minutos el óxido nitroso en estadio puro, el paciente comenzaba a entrar en hipoxia. Algunos pacientes se desmayaban, algunos pacientes comenzaban con dolores fuertes de cabeza o se descompensaban. Y eso es relacionado a que el óxido nitroso es una molécula que está muy fuertemente cohesionada, o sea, tiene una unión muy fuerte. Si bien está compuesta por oxígeno también la molécula, porque es nitrógeno 2, oxígeno 1, esta molécula no se desnaturaliza en el organismo, sino que solamente ingresa en nuestro cuerpo, hace el actuar en nuestro sistema neurológico y de ahí se elimina de la misma forma en el caso de la sedación inhalada, ¿no? El uso de estos equipos pues se basa en el uso nasal. En el caso de odontología, nosotros tenemos dispositivos o narices nasales que nos ayudan a llevar estas mezclas estables entre oxígeno y óxido nitroso hacia nuestros pacientes y de forma contraria nos ayudan también a retirar el óxido nitroso y poder regresar a nuestros pacientes a una actividad normal después de haber acabado consulta odontológica. Entonces, hablamos un poco de las bases que tenemos que tener para realizar esta técnica, ¿no? Las bases para realizar la técnica pues son 3. Primero, el interés del profesional en querer bloquear el estrés, la ansiedad, ¿sí? O el miedo de nuestros pacientes, ¿no? Esta foto es un poco descabellada, ¿no? Porque vemos ahí a un profesional que está intentando taladrar un diente. Pues a veces la percepción de nuestros pacientes hace que piensen que nosotros utilizamos herramientas un tanto desgarradoras, ¿no? Para el uso de odontología. Pero la única forma actual, segura y rápida de hacer este tipo de bloqueo, pues es utilizar el sistema de sedación consciente inhalada. Debemos tener en cuenta que para nosotros lograr una sedación de nuestros pacientes, nos vamos a tomar un tiempo. Y ese tiempo viene recortado de entre 3 a 5 minutos. O sea, nosotros cuando comenzamos a darle a nuestros pacientes mezclas de óxido nitroso y oxígeno, van a pasar de entre 3 y 5 minutos para que el paciente comience a tener los estadios de sedación consciente. Se comience a tener los signos de una sedación, comience a estar en un estadio diferente al estadio normal, ¿no? Entonces, ese es uno de los importantes bases. La otra base es conocer los equipos, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué equipos vamos a utilizar. Y basado en eso, pues tenemos muchas marcas comerciales, ¿no? Tenemos la marca Belmet, Parker, Acutron, Porter, Scavenger, Baldus, Oxymedic, Ambulant, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una pequeña parte de marcas, pero hay muchísimas más en el mundo, ¿no? Y yo pienso que las más importantes, pues, son las de origen, ¿no? Las que han surgido en Estados Unidos. También tenemos que conocer que los equipos vienen de diversas formas. Vienen equipos analógicos manuales, son aquellos equipos que nosotros vamos a tener que maniobrar manualmente, ¿sí? Hay equipos analógicos semiautomáticos, son equipos que vamos a tener que maniobrar de alguna forma y el equipo va a compensar algún tipo de mezcla
y nos va a ayudar un poco al tratamiento odontológico sin necesidad de hacer mucha maniobra. Hay equipos analógicos automáticos, son aquellos equipos que con solo mover un dispositivo, nosotros vamos a comenzar a darle estas mezclas porcentuales de entre oxígeno y óxido nitroso a nuestros pacientes. Y también tenemos los equipos digitales. Los equipos digitales son muchísimo más complejos, muchísimo más completos, muchísimo más modernos. El tema del uso de los equipos digitales es que también se basan en un consumo eléctrico, ¿no? Entonces, eso también es un parámetro a tener en cuenta. Si es que nosotros tenemos equipos analógicos, no necesitamos tener enchufado el equipo, sino que los equipos van a trabajar en base a la potencia de los gases, o sea, a la presión que bota el gas desde el tanque hacia el equipo. En el caso de los equipos digitales, no solamente va a bastar la potencia de la fuerza del gas del tanque hacia el equipo, sino también tiene que ver que el equipo tenga un suministro eléctrico. Pasa a veces que si es que ese suministro eléctrico se corta, pues el equipo también se apaga. Y eso nos puede llevar a algún tipo de complicaciones que se las voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces acá tenemos algunas marcas comerciales, algunos equipos que se están vendiendo a nivel mundial. Tenemos aquí el equipo Porter, el equipo Acutron analógico, el equipo Parker, el equipo Belmet, el equipo Scavenger. Pues todos tienen las mismas direcciones relacionadas al óxido nitroso, sino que tienen diversas formas de administrarlo, ¿no? Por ejemplo, este equipo Porter tiene dos manijas a ambos lados, una que administra oxígeno y otra que administra óxido nitroso, y en ambos sentidos tenemos también los flujómetros que tienen unas bolitas que se llaman flotámetros, que son los que van a comenzar a notar cuántos litros de óxido nitroso relacionados con oxígeno nos da. En el caso del equipo Acutron, pues las manijas están una adelante y otra atrás, ¿sí? Y tiene el mismo sentido de mezcla. En el caso del equipo Parker, igual. Tienen dos flujómetros a ambos lados, uno de oxígeno y otro de óxido nitroso, y la mezcla se realiza con una perilla en el medio. En el caso del equipo Belmet, lo mismo. Tenemos el flujo de oxígeno, el flujo de óxido nitroso y las diversas perillas que nos van a ayudar a hacer las mezclas. En el caso del equipo Scavenger, lo mismo. Tenemos dos flujómetros, uno de oxígeno y otro de óxido nitroso, y a través de estas perillas nosotros vamos haciendo las mezclas para poder lograr la sedación de nuestros pacientes. ¿Sí? El afán del odontólogo de cambiar las expectativas de atención odontológica. Ojo, el óxido nitroso no está estrictamente ligado a alguna edad, ¿sí? Tenemos la edad de inicio de 4 años y tenemos una edad límite ilimitada. Mi paciente más grande era de 85 años, es de 85 años. ¿Ya? Entonces, siempre y cuando nosotros hagamos un buen filtrar al paciente, una buena historia clínica, nosotros podemos trabajar de una forma segura y con mucha tranquilidad con el sistema de sedación consciente. La segunda base sería conocer bien los equipos, ¿no? Familiarizarnos con los equipos, ver cuál de los equipos me parece mejor, ¿no? Ya, pero ese es un tema de aptitud de cada uno. Les comento también que en el curso que vamos a dictar en octubre, pues vamos a tener, no un equipo, vamos a tener 7 equipos diferentes y los profesionales que participen en el curso van a poder trabajar con esos 7 equipos, van a saber cómo se administra el gas con un equipo Belmet, cómo se administra el óxido nitroso con un equipo Parker, cómo se administra el gas con un equipo Scavenger, cómo se administra el gas con un equipo Acutron, cómo se administra el gas con un equipo Baldus, con un equipo digital. Entonces, muy importante es
que la capacitación del profesional no solo se dé basado en un solo equipo, sino en múltiples equipos para que ellos estén habilitados y capacitados a manejar cualquier marca en cualquier momento que sea necesario, ¿no? Otra cosa importante que vamos a ver ahora, pues, es que todos los estadios de ansiedad, miedo, estrés, están relacionados directamente hacia el dolor que sienten nuestros pacientes cuando van a consulta odontológica, ¿no? El miedo relacionado al dolor de algún tipo de noxia que ya pueda presentar nuestro paciente, ¿no? El simple hecho de tener un dolor dentario, el simple hecho de tener una caries profunda, la sensibilidad ya lo comienza a, a llevar a estadios de ansiedad, miedo y estrés por la atención odontológica, ¿no? Los dolores dentarios pues hacen que a veces nuestros pacientes eviten mucho el ir al consultorio odontológico porque piensan que en el consultorio van a sentir más dolor, ¿no? Y a veces esa sensación se da por el simple hecho de la aplicación de la anestesia, ¿no? Hay muchos pacientes que el miedo más importante es a la aplicación de la anestesia filtrativa, ¿no? Y porque también desconocen que actualmente hasta las técnicas de infiltración anestésica han cambiado. Los materiales para la administración de la anestesia infiltrativa han cambiado. Tenemos agujas cortas, delgadas, con triples biseles para que el paciente no tenga ningún tipo de sensación. Contamos con los cartuchos de vidrio, que son los más adecuados. Yo les puedo comentar que acá en Estados Unidos no se venden cartuchos de plástico de anestesia, se utiliza el de vidrio porque se ha demostrado que la aplicación de la anestesia infiltrativa con cartuchos de plástico es mucho más dolorosa que cuando se utilizan los cartuchos de vidrio, porque el cartucho de vidrio resbala mejor. Se ha demostrado también que los envases plásticos contienen cierto tipo de efectos nocivos o de elementos químicos que pueden alterar un poco el líquido que contienen. Entonces, una recomendación importante a todos los colegas es que comencemos a reevaluar los materiales que estamos utilizando en odontología, ¿no? El hecho de utilizar un cartucho de plástico relacionado con un cartucho de vidrio, pues en costos no es mucha la diferencia. Y tengamos fe en que la atención odontológica que nosotros hagamos, pues va a ser mucho más beneficiosa para nuestros pacientes, ¿no? Yo pienso que ahora la caja de anestesia infiltrativa en Perú debe estar aproximadamente 80 soles la de plástico y 90 soles la de vidrio. Pues mi recomendación, inviertan un poquito más en comprar elementos que sean más beneficiosos para nuestra atención y para nuestros pacientes. Y eso nos va a ayudar mucho. El miedo que tienen nuestros pacientes también al uso de nuestros aparatos, ¿no? De nuestros micromotores, de nuestras piezas de alta, ¿no? El mismo sonido de ellos puede generar en los pacientes mucho estrés y mucha ansiedad, inclusive sin que ellos hayan tenido un poco de temor, ¿no? Porque a veces están esperando en consulta odontológica, están en nuestra sala de espera y comienzan a escuchar el ruido de nuestras turbinas y ya comienzan a tener un grado de miedo. Y yo les cuento una anécdota muy graciosa. Hace unos años me dirigía yo a la Universidad Internacional de Cataluña con unos colegas a los cuales estábamos recibiendo una capacitación allá, y uno de los colegas dentro del celular o en su celular había grabado su ringtone era el sonido de la turbina dental. Y lo curioso es que cuando comienza a sonar el teléfono de él y comienza a sonar la turbina dental, muchos de los que estaban dentro del metro pusieron una cara de miedo por solamente el hecho de escuchar la turbina dental, ¿no? Nosotros también tenemos que pensar que nuestra consulta odontológica en algún momento va a
generar algún tipo de dolor en el paciente, ¿no? Entonces, todo el paciente que va a nuestro consultorio va siempre predispuesto a recibir algún tipo de dolor, porque inclusive hasta con una simple profilaxis podemos generar dolor en nuestros pacientes. O sea, si mi paciente le estoy haciendo una profilaxis, una limpieza con nuestras escobillitas y se mueve un poquito, de repente la escobilla pudiese generar una lesión en el carrillo y eso le va a generar un dolor de una forma involuntaria, ¿no? Entonces, nuestros pacientes tienen el miedo, la ansiedad, el estrés y las fobias directamente relacionadas al miedo, al dolor. Pero no solo eso, que también todo lo que vayan escuchando en el camino va generando que estos niveles de ansiedad, miedo y estrés se incrementen, ¿no? Pasa a veces que nosotros como padres queremos corregir a nuestros hijos y la forma de corregirlos es infringirles un grado de miedo. Y he escuchado a veces padres que les dicen a sus hijos, si no te portas bien, te llevo donde el dentista, como si nosotros fuésemos los de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, todo también entra por lo que uno va escuchando, ¿no? Hay personas o pacientes que van a las consultas y dicen, yo no quiero que me hagas endodoncia porque escuché que a mi amiga que le hicieron la endodoncia se le hinchó la cara y la llevaron al hospital. Pues a veces lo que uno escucha también puede generar cierta reacción hacia los tratamientos médicos u odontológicos, ¿no? Entonces, el uso de los sistemas de relajación, de ansiólisis, de sedación consciente inhalada, pues nos va a ayudar mucho a controlar estos estadios de estrés, miedo, ansiedad. Eh, Hay muchas cosas que todavía no se han descubierto en estos sistemas y es mucho tiene que ver con la parte eh, sensorial del paciente, con la parte del pensamiento, ¿no? La parte relacionada con la psiquis del paciente, porque el óxido nitroso al ser utilizado borra el miedo en el paciente, o sea, el paciente aún sintiendo dolor en la consulta odontológica, que es lo que nosotros intentamos que no pase, eh, sigue aceptando la consulta odontológica cuando esté inmerso en el sistema de sedación, ¿no? Pacientes que están siendo tratados con óxido nitroso a veces nos dicen, ah, me duele, sí sienten a veces el dolor, entonces, pero no generan un rechazo a ese dolor, sino que nos avisan para que nosotros podamos hacer este acto de la aplicación de más anestesia o de repente controlar ese estímulo doloroso, ¿no? Entonces, otra cosa importante que tenemos que conocer y saber es que nosotros siempre tenemos que utilizar anestesia infiltrativa si es que el tratamiento odontológico así lo requiere, aun cuando estemos con el sistema de sedación. La sedación consciente nos controla al paciente, nos lo relaja, nos lo tranquiliza, hace que sea un paciente fácilmente trabajable, pero no nos inhibe de utilizar la anestesia infiltrativa. Porque hay una gran mayoría de pacientes, que hablamos de casi un 70% de pacientes, que sí van a sentir algún tipo de dolor si es que nosotros hacemos algún acto doloroso. Hay sí un 30% de pacientes que se les bloquea completamente el estímulo doloroso, pero como nosotros no sabemos clínicamente cuál es ese 30% de pacientes, entonces siempre administramos la anestesia infiltrativa que se necesita para la atención odontológica sin discriminar la edad, ¿no? Entonces el paciente sí va a aceptar la aplicación de la anestesia, va a aceptar que se le haga algún tipo de extracción. Es más, nosotros no tenemos que darle mucha información al paciente, sino que hacer el tratamiento de una forma seguida y rápida para que el paciente salga rápido de la sedación y también se vaya a casa con una sensación de tranquilidad y de relajación, que es lo que pasa con la mayoría de pacientes, ¿no? Nos ha pasado que a veces con pacientes pediátricos, que algunos lloran, algunos se quejan, pero después que nosotros quitamos el óxido nitroso, el paciente no se acuerda de lo que pasó, no se acuerda de por qué lloró, no se acuerda si sintió o no sintió dolor. Entonces, eso es importante para el trabajo de odontología.
Ojo, como les dije hace un rato, pues no está direccionado a ningún tipo de especialidad específica. Se puede utilizar desde odontopediatría, cirugía, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, cualquier área de la odontología y otras áreas más que ahora las vamos a ver más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de cómo o cuáles son las preguntas que normalmente nuestros pacientes nos hacen, ¿no? Entonces, clásico, me dicen, ¿me va a doler? Pues nosotros, al utilizar el óxido nitroso, podemos generar dolor en el paciente también. Y para que no pase eso, utilizamos anestesia infiltrativa, ¿sí? Entonces, nosotros podemos bloquear el estímulo doloroso utilizando el óxido nitroso para la relajación, tranquilidad del paciente, potenciar un poco el efecto de la anestesia y hacer que el paciente no tenga ningún tipo de dolor. Siempre utilizar anestesia para bloquear cualquier estímulo doloroso. ¿Ok? Otra pregunta importante es la que me preguntan siempre los papás, ¿no? ¿Y me podría morir? Me dice, ¿o se podría morir mi hijito? Pues en el caso del óxido nitroso, no hay muertes registradas a nivel mundial por el uso estricto de óxido nitroso con oxígeno en atención odontológica. Ustedes pueden utilizar el Google o un buscador X y pueden buscar muertes por sedación consciente con óxido nitroso y no van a encontrar ninguna. Posiblemente sí haya habido algún tipo de evento producido con óxido nitroso, pero mezclado con otros químicos. Y eso es lo que normalmente se hace acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos se utiliza muy poco el óxido nitroso en estadio puro, o sea, en mezcla con oxígeno, lo que nos bota las máquinas. Siempre utilizan muchas benzodiazepinas u otros químicos para potenciar el efecto, porque ellos quieren trabajar con pacientes mucho más relajados, mucho más sedados. Pero ellos tienen la posibilidad de hacerlo, porque dentro de su normativa está establecido que sí lo pueden hacer, siempre y cuando estén capacitados, como lo que vamos a hacer nosotros próximamente en Perú. O sea, aquí para comprar el óxido nitroso tienes que estar dentro de una relación de personal médico capacitado en el tema del manejo del óxido nitroso. Uno. Lo otro, que a través de la odontología también tienes que tener tus cursos de capacitación en sedación consciente inhalada con óxido nitroso, ¿no? Y es tan importante, o sea, a mí me enorgullece un poco lo del tema del curso porque inclusive dos colegas de acá, de Estados Unidos, van a viajar a Perú para recibir la capacitación que dictamos relacionados con el uso del óxido nitroso. Porque acá las capacitaciones son muy efectivas, son muy buenas, pero siempre las hacen en combinación. Pero, ¿por qué aquí en Estados Unidos se puede hacer combinaciones de una forma indiscriminada y en Perú no? Y la respuesta es bien básica y es simple, porque acá el sistema de emergencias ante un evento negativo en consulta odontológica o en consulta médica es rápidamente cubierta por la emergencia local. O sea, si yo tengo un accidente aquí y llamo al 911, en menos de 3 minutos ya tengo una ambulancia, ¿no? Ya tengo a los bomberos. Y si es un área inaccesible, puedo tener hasta un helicóptero que me pueda recoger, ¿no? Lo que no pasa en nuestra realidad. O sea, en Latinoamérica, nosotros no podemos contar con un sistema de respuesta ante una emergencia tan rápida. Y me viene a la mente hace algo que pasó en Lima hace un mes y medio, más o menos, antes de viajar, en un consultorio en Comas falleció una paciente adulta después de que se le hizo una extracción dentaria, ¿no? Los familiares se quejaban porque nadie en el consultorio pudo hacerle algún tipo de soporte de vida a este paciente mientras llegaba alguna ambulancia. Y como no llegaba una ambulancia, uno de los parientes o de los parientes del paciente tuvieron que meterlo en un taxi y llevarlo a una clínica cercana. Pero ya, lamentablemente, la paciente falleció. Pues en otros estados o en otras ciudades, en otros países, el profesional formado para el área de ciencias de la salud, de medicina, odontología, enfermería, técnica, etcétera,
tiene que estar habilitado por lo menos en soporte vital básico para poder cubrir cualquier tipo de evento que esté relacionado con la carrera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los colegios a los niños se les enseña a hacer RCP, se les enseña a utilizar un desfibrilador semiautomático, ¿no? Ahora, aquí hay desfibriladores semiautomáticos, o sea, cada lugar alejado siempre tiene un punto SOS donde hay un desfibrilador, donde hay químicos, donde hay un botiquín específico, donde hay un teléfono móvil que pueda alertar una emergencia, ¿no? Si nos ponemos a pensar nosotros en Perú, ¿cuántos desfibriladores automáticos hay? En el aeropuerto sí hay varios, pero a ver en los estadios, a ver en los colegios, a ver en las universidades, a ver en las clínicas odontológicas, pues nosotros estamos un poco rezagados de ese tema y rezagados también de nuestra formación, ¿no? Tenemos que conocer cómo reanimar a una persona, cómo hacer, cómo prolongar de repente un estadio de paro hasta que llegue una entidad superior o una ambulancia o alguien que pueda ayudarnos, y eso es importante conocer. Entonces, ante la pregunta, ¿me podría morir si es que es con óxido nitroso y tenemos un paciente bien filtrado con una buena historia clínica? Podemos decir que no va a pasar eso. Yo les puedo comentar que eventos colaterales durante todo este tiempo de ejercicio con el óxido nitroso no he tenido, ¿no? Eventos colaterales peligrosos, ¿no? Lo peor que me ha pasado con un paciente es que por mucho tiempo de trabajo y por la dosis que hemos utilizado, el paciente se me quedó dormido, súper relajado, ¿no? Puede haber eventos colaterales básicos como lo que pasa en cualquier otro tipo de sedación, ¿no? Mareos, náuseas, vómitos, eso puede suceder en algún paciente que está tratado con óxido nitroso, pero con el óxido nitroso nosotros podemos graduar las dosis. Si mi paciente se siente mal, está con náuseas, está mareado, puedo bajar la dosis del óxido nitroso, incrementar la dosis de oxígeno y compensar a mi paciente. Las náuseas, los vómitos, los mareos se le van rapidísimo porque yo puedo subir y bajar la sensación cuando yo quiera. Y eso es muy importante del trabajo con este sistema. Yo puedo manejar el sistema y puedo hacer que sea más fuerte o más suave, dependiendo de qué es lo que yo vaya a realizar con el paciente, ¿no? Otra consulta importante dice, ¿qué es lo que voy a sentir? Pues las sensaciones son muy diversas. Ha pasado que antes de la pandemia, cuando yo iba a hacer el servicio de sedación consciente, algún consultorio nuevo, pues no solamente lo hacíamos con el paciente, sino que también le hacíamos probar el óxido nitroso al profesional que había trabajado con el paciente, ¿no? Esto actualmente ha cambiado un poco porque nosotros tenemos que llevar ahora sistemas más desinfectados a la consulta. Ojo, todos los equipos que están en venta actualmente en el mundo se pueden autoclavar y se autoclavan para ser utilizados entre un paciente y otro, ¿no? Pero normalmente, ¿qué es lo que sienten los pacientes? Y el estadio más importante es lo que vemos en el medio, ¿no? Se sienten como flotando, o sea, se sienten o muy ligeros o muy pesados, ¿sí? Algunos sienten como una pequeña montaña rusa cuando empieza la sensación y de ahí se corta y entran en un estadio de placer, relajación, tranquilidad. Pero todos los sentires quedan estrictamente relacionados al dedito así, ¿no? O sea, todos, la gran mayoría les genera una sensación agradable en ser tratado con ese sistema. Una cosa importante, el óxido nitroso no es un gas adictivo, entonces el paciente no va a quedar con un grado de adicción si es que es trabajado con óxido nitroso, ¿ya? Entonces, pero la sensación que te deja, pues hace que tú quieras volver a experimentarla de alguna u otra forma, ¿sí? Después haber trabajado con los nitrosos me va a doler, pues eso mucho depende de la consulta odontológica, ¿no? Del tipo de tratamiento que vayamos a hacerle al paciente. Si es que le hemos hecho una extracción, pues tenemos que cubrir esa extracción con medicamentos para que después de que pase el efecto de la anestesia no haya ningún evento doloroso, ¿no? Me ha pasado a veces que hacemos
tratamientos odontológicos de tipo extracción de reservas molares, y todo sale perfecto, el paciente tranquilo, relajado con el gas, el profesional también trabajó muy rápido, le sacó, pero el lapso entre el terminar la consulta y el consumo de medicamentos lleva a que el paciente a veces no consume inmediatamente su medicación y eso degenera el problema del dolor post-intervención. Y todo el evento bonito de la sedación, la tranquilidad, la relajación quedó anulado. ¿Por qué? Porque el paciente no consumió sus alimentos, no consumió sus medicamentos a la hora adecuada y eso le generó mucho dolor después del tratamiento odontológico. Entonces nosotros también tenemos que pensar en eso. Si vamos a hacer un tratamiento cruento, pues también hacemos una receta para que el paciente inmediatamente haya acabado este tratamiento, tome su medicación en nuestra misma consulta, para evitar que el evento doloroso posterior a la intervención degenere todo el proceso realizado con mucha normalidad, ¿no? Entonces, después me va a doler, depende mucho de nosotros y de cómo manejemos a nuestros pacientes. Puedo comer, depende mucho del tratamiento odontológico igual. Si es que yo corto el óxido nitroso, van a pasar exactamente 3 minutos y se me van a ir las sensaciones de la sedación. Y nosotros le vamos a dar 5 minutos más de oxigenación para que todo el gas se elimine completamente el paciente. Si es que es por el tema de la sedación, el paciente saliendo de consulta odontológica puede comer lo que quiera. Pero entonces esto depende mucho de la atención odontológica, ¿no? Si es que se le ha hecho una extracción al paciente, pues tiene que esperar 1 hora o 2 horas para poder comer algún tipo de alimento, ¿no? Si es que se le ha hecho algún tipo de restauración que necesita un tiempo de post procedimiento, pues eso depende mucho del profesional, ¿no? Pero el paciente, si es que está basado en el tema de sedación consciente con óxido nitroso, después de haber acabado con su odontológica, puede comer sin ningún problema, ¿no? ¿Puedo manejar? Sí puede manejar. Porque nosotros al cortar el flujo de óxido nitroso, administrar oxígeno, hacemos que la gran parte de óxido nitroso que está en el organismo se elimine. Les puedo decir que el gas que queda en el organismo es menor al 1%, ¿no? Y se elimina después de 24 horas, pero es menor del 1%. El otro 99.006 que queda, que ha tenido el paciente lo elimina a través de la respiración, ¿no? Sí tenemos que esperar un periodo después de la atención odontológica, normalmente, ya saben, 3 minutos para que se corte la sensación del paciente, 5 minutos de oxigenación, y mientras se le hace la receta, se le da las indicaciones, pueden pasar 10 a 15 minutos, ya el paciente desconectado del sistema y puede hacer su vida con normalidad, ¿ya? ¿Puedo trabajar? Claro que puede trabajar después de la consulta odontológica, ¿sí? Ahora nos vamos un poquito a la acción del óxido nitroso. ¿Cómo trabaja el óxido nitroso en nuestro organismo? No hay un protocolo específico como lo que hay, por ejemplo, en Colombia para el trabajo con óxido nitroso, pero nosotros sí estamos habilitados a utilizar ansiolíticos. Y el óxido nitroso, cuando se mezcla con el oxígeno, se vuelve ansiolítico. Lo que pasa es que es llamado mundialmente sedación consciente con óxido nitroso, sedación consciente inhalada con óxido nitroso, o también se le puede llamar ansiólisis inhalada con óxido nitroso. Entonces, sí podemos trabajar de una forma normal, tenemos que tener equipos que estén normados, equipos que tengan todos sus controles, que tengan un soporte por parte de la marca, ¿no? En cuanto a abastecimiento. Ahora les puedo explicar que nosotros en Sedamedic no solamente brindamos el servicio con óxido nitroso, sino también suministramos óxido nitroso para la atención odontológica, pues y para eso hemos preparado todo un equipo y todo un sistema de recargas de balones de óxido nitroso
del tamaño de uso odontológico. Bueno, vamos a ver cómo es la acción del óxido nitroso en el organismo, pues a través de las mascarillas nasales, que son como estas. Ojo, nosotros trabajamos con mascarillas nasales porque nuestro ámbito de trabajo, nuestra área es cavidad oral, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es que nuestro paciente inhale y exhale de una forma adecuada, inhale y exhale de una forma adecuada a través nasal, porque estas mascarillas o cualquier otro tipo de mascarillas lo que hace es contener, percibir el gas y excretar el gas que el paciente bota. Recordemos lo que dije al principio, el óxido nitroso está cohesionado muy fuertemente, es una molécula muy fuerte que no se desnaturaliza en el organismo, ¿ya? Que tiene un alto grado de, que no es soluble en sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces viaja como óxido nitroso hasta en nuestro cuerpo a través de la sangre, llega a nuestro cerebro, hace su acción y de ahí se elimina también a través de la sangre, los pulmones y con el CO2, ¿ya? Pero el óxido nitroso no cambia de estado, siempre entra como óxido nitroso y sale como óxido nitroso. Entonces, los mecanismos que nosotros trabajamos en sedación, los equipos, hacen ingresar gas por un lado y hacen eliminar el gas por el otro lado de lo que exhala el paciente, ¿no? A ver, sigamos. Entonces, a través de la respiración, nosotros hacemos que las moléculas de oxígeno y de óxido nitroso se vayan con la molécula de hemoglobina y se transporte a través de la sangre hacia todo nuestro organismo. Cuando todo nuestro organismo está saturado de oxígeno y óxido nitroso, sobre todo óxido nitroso, comienza a hacer su efecto. Eso, ¿cuánto tiempo pasa? O sea, desde que nosotros comenzamos a respirar las mezclas, pasan 20 segundos y el gas ya comienza a llegar a nuestro cerebro. Pero para que comience a hacer efecto van a pasar de 3 a 4 minutos, más o menos, ¿ya? Porque tiene que saturarse en el organismo. Y cuando ya el organismo está bien saturado, 4 o 5 minutos, comienza a hacer su acción en esta zona específica, en la sinapsis neuronal. El óxido nitroso se acumula en la parte presináptica, en la unión entre en la pseudo unión entre las neuronas y comienza a bloquear la respuesta de la comunicación neural. Al bloquear la respuesta de la comunicación neural, comienza a generar los efectos en el paciente, ¿no? Algunos pacientes tienen un bloqueo total de respuesta. Si yo le aplico anestesia infiltrativa a mi paciente y este paciente ha tenido un bloqueo total de la respuesta, no va a sentir dolor a la aplicación. No siente nada. Es como si yo hubiera puesto anestesia tópica muy profunda. Entonces, le aplico la anestesia y no sintió nada. Otra parte de los pacientes tienen una respuesta distorsionada ante el estímulo doloroso. ¿Cómo es esto clínicamente? Si yo le aplico anestesia infiltrativa a un paciente que tiene una respuesta distorsionada, el paciente en vez de sentir dolor, siente risa. Le da cosquillas, siente presión, calor, frío, pero no siente dolor. Entonces, importante también. Pero hay otro porcentaje de pacientes que tiene ese bloqueo de la respuesta muy minimizada. O sea, si yo le aplico anestesia infiltrativa a este grupo de pacientes, sí siente dolor, pero minimizado, o sea, el umbral se ha elevado, minimizado en 10% de lo que sentiría sin estar con el óxido nitroso. Entonces, en cualquiera de las alternativas, el óxido nitroso nos va a generar un estadio de placer, no placer, sino de tranquilidad en la consulta odontológica, ¿no? Porque algunos no sienten dolor, otros lo sienten como otra cosa que no es dolor, y otros, los que sí sienten dolor, pues lo sienten muy bajo. Entonces, de una u otra nos ayuda el trabajo con óxido nitroso, ¿eh? Para nosotros trabajar con óxido nitroso, ¿qué tenemos que tener? Ciertas partes clínicas, ¿no? Conocer ciertas partes clínicas. Y unas características clínicas del gas es un gas con aroma dulce,
Es un gas que no es irritante, que no va a generar ningún problema bronquial en el paciente, es de rápida absorción. Como les dije, 3 a 5 minutos el paciente está sedado, o sea, en 5 minutos ya lo puedo trabajar, y para sacarlo de esa sedación también pasan de 3 a 5 minutos y el paciente ya está sin sedación. Entonces, es de rápida absorción, es de rápida disolución también, ¿sí? Aumenta el umbral del dolor en muchos pacientes, no en todos, pero sí en la gran mayoría. Entonces, como les digo, a veces un estímulo doloroso sí se siente, pero no se siente como tal, sino que muy disminuido porque el umbral del dolor se aumentó, ¿sí? Elimina el reflejo nauseoso en la gran mayoría de pacientes. Entonces, tenemos pacientes que ni siquiera aceptan una inspección porque son muy sensibles, pues podemos utilizar óxido nitroso. Controla movimientos involuntarios y esto debido a la cantidad mínima alveolar que tiene el óxido nitroso en nuestro organismo. Hace que los movimientos que puedan tener los pacientes sean muy lentos o nulos a veces, ¿no? Genera ligera analgesia. Los pacientes, la gran mayoría de pacientes sienten adormecimiento de pies y manos, adormecimiento de hemicara, de paladar duro, paladar blando, ¿sí? Una característica clínica importante es que es un gas muy pesado, diferenciado en un 50% más pesado que el oxígeno, y eso hace que si es que hubiese algún tipo de fuga en nuestra mascarilla, pues ese gas se vaya al piso, si es que no hay aire fuerte en nuestro consultorio. Nos ayuda también porque todo lo que el paciente exhala queda a nivel del piso, y después de que hemos acabado consulta odontológica, pues lo que hacemos es ventilar nuestro consultorio y hacer pasar al siguiente paciente. La ventilación del consultorio se da también de la mano con la desinfección de todo el sistema de atención odontológica. Como les dije, los sistemas actuales hacen que todos los sistemas de inhalación, las mangueras, las mascarillas, todo se puede autoclavar. Hay algunos equipos que los traen desechables también, que los utilizas una vez y ahí los tienes que botar, pero ya eso depende de cada marca y de cada uno de los sistemas que uno vaya a requerir. Acá hay mecanismos que sí pueden ser peligrosos. El óxido nitroso ocupa espacios virtuales en el organismo. Entonces, por ejemplo, una contraindicación importante es cualquier paciente que haya tenido una intervención en masa encefálica o bóveda craneana está contraindicado del trabajo con óxido nitroso. Cualquier paciente que haya tenido algún tipo de intervención en oído interno reciente, también contraindicado. Cualquier paciente que haya tenido algún tipo de intervención ocular reciente, también contraindicado. ¿Ya? Puede generar, esta es una característica un tanto peligrosa, pues puede generar aplasia medular o anemia aplástica. Pues se ha logrado identificar eh, a través de estudios de laboratorio que el consumo alto en dosis altas y diarias del óxido nitroso genera anemia aplásica, ¿ya? Por un mecanismo que se da por la no absorción de la vitamina B12. Es una cadena. El óxido nitroso, cuando se consume mucho tiempo, hablamos de periodos mayores a un mes, diarios, a dosis alta, genera que la vitamina B12 no se capte, por ende una enzima llamada metilsintetasa altera el ADN y el ADN hace que no haya producción de glóbulos rojos. Entonces, pero tendría que ser un consumo muy alto en dosis diarias, más de un mes. Nosotros no tenemos ningún paciente que haya sido tratado más de 2 o 3 sesiones. Y eso implica sesiones de 1 hora, hora y media. Y nunca dosis altas porque nuestros equipos, la dosis más alta que da es 70%. Ahora, sí hay pacientes que no son odontológicos, sino que son oncológicos, que requieren sedación con óxido nitroso en estadios altos, sobre todo los pacientes que tienen cáncer terminal, a los cuales
de repente ya tienen un pronóstico de vida en tiempo y que no va a importar si es que después de un mes les da aplasia medular porque de repente no duran ni un mes. Entonces, sí se utiliza óxido nitroso en estadios altos en pacientes oncológicos para amenguar la última etapa de la enfermedad. Nosotros para trabajar con óxido nitroso tenemos que comprender que tenemos que estar ligados a este tipo de clasificación, que también lo hacemos en odontología, ¿no? Nosotros trabajamos en odontología en pacientes ASA1 y ASA2, y para trabajar con óxido nitroso lo mismo, pacientes ASA1, ASA2, ¿no? Sabiendo que paciente ASA1 es un paciente sano, que esté compensado, que no tenga ningún tipo de patología, y paciente ASA2 un paciente que tenga algún tipo de patología sistémica, pero que esté compensada o que esté habilitada con algún tipo de medicación. Entonces, para el trabajo efectivo con óxido nitroso, nosotros tenemos que hacer, colegas, apunten esto, revisión de historia clínica, ¿sí? Ver qué antecedentes y alteraciones tienen los pacientes, hacer una historia efectiva de enfermedades sistémicas, de alergias a medicamentos, de qué medicamentos actualmente está consumiendo el paciente. Si es que está en estado de gestación, no lo podemos atender. Si bien se utiliza en algunos otros países el óxido nitroso para la última etapa del parto, en nuestro país no se utiliza y en nuestro país no utilizamos en odontología en pacientes que estén en estado de gestación porque todavía no hay un estudio eficiente que nos demuestre que no hay un daño sobre el embrión o que el óxido nitroso atraviese la pared embrional y pueda generar algún estadio. Entonces, otra contraindicación es embarazo. Pacientes que estén en estado de gestación no se les puede administrar óxido nitroso, ¿sí? Ver qué hospitalizaciones previas para saber qué tipo de patologías presenta y también saber sobre sus experiencias anteriores odontológicas, ¿no? Si tenemos un paciente que le tiene miedo, fobia a la pieza de mano, pues le ponemos un par de audífonos, óxido nitroso y lo trabajamos sin ningún problema. Y me ha tocado muchísimos pacientes así, que el mayor temor de ellos era el ruido o el sonido de nuestras turbinas, de nuestras piezas de mano, nuestros micromotores. Y con un par de audífonos y óxido nitroso, genial, sin ningún problema. ¿Ya? El óxido nitroso está descrito como un medicamento, como un químico, y también está sujeto a un grado de alergia. Demostrado e identificado menos del 1% de alérgicos a nivel mundial. Lo que le puedo decir es que en estos 10 años de trabajo con óxido nitroso no he tenido ningún cuadro alérgico. Y si es que me hubiese tocado, estoy preparado para enfrentarlo. ¿Y cómo estoy preparado para enfrentarlo? Pues con los cursos que he tomado, ¿no? Los cursos de habilitación, de certificación, nos ayudan a poder tener una contención específica ante cualquier tipo de emergencia que pueda surgir por el uso del óxido nitroso. Y esta es una contingencia que puede surgir, que es bien fácil de resolver. Y se los voy a decir, si es que tenemos un cuadro alérgico in situ, después de la administración de óxido nitroso, durante la administración, pues cortamos flujo de óxido nitroso, administramos oxígeno a chorro durante 10 minutos y después de ese proceso marcamos al paciente como alérgico al gas y le damos antihistamínicos básicos, porque ya saben que el nivel de metabolización es bien bajo en el caso del óxido nitroso. ¿Sí? Saber sobre las enfermedades sistémicas de nuestros pacientes que estén compensadas, para eso tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿no? La presión arterial, ver sus niveles de azúcar, si es que es un paciente que es diabético, controlar si es que es un paciente que consume algún tipo de fármacos, si es que es un paciente que consume algún tipo de benzodiazepinas también, ¿no? Dependiendo de qué enfermedad tenga. Entonces, fijarse todo eso, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva es una contraindicación porque si es que nuestro paciente no puede asimilar bien el oxígeno, pues las mezclas van a ser un poco más nocivas en él. ¿Cómo podemos nosotros saber si es que nuestro paciente tiene algún tipo de enfermedad pulmonar?
obstructiva crónica, pues con los antecedentes que se les pide cuando se hace la historia clínica. Y para esto, nosotros podemos hacer una interconsulta con el médico tratante, ¿no? Si, por ejemplo, la enfermedad tiene enfermedades de hígado, cirrosis, enfermedad ósea, osteoporosis, enfermedades autoinmunitarias sistémicas, síndromes, VIH, sí se puede trabajar sin ningún problema. Solo la que está en rojo, previa interconsulta con el neumólogo tratante. Y bueno, ahora tenemos el antecedente de los pacientes con COVID, ¿no? Todos los que han pasado por sesión intrahospitalaria debido al COVID, pues tienen algún tipo de daño pulmonar y para ser tratados con óxido nitroso necesitamos que pase por una interconsulta para poder ser tratados con óxido nitroso. ¿Sí? El historial de medicamentos es importante saberlo y preguntarle inclusive antes de empezar el tratamiento oncológico si consumía algún tipo de fármaco. Acuérdense que las benzodiazepinas son un fármaco que nos inhibe de trabajar con óxido nitroso siempre y cuando no tengamos una interconsulta con médico tratante, porque las benzodiazepinas potencian el efecto del óxido nitroso y pueden llevar a nuestros pacientes no a una sedación consciente, sino a una sedación más profunda. Y eso es lo que nosotros no trabajamos. Por eso, historia clínica. ¿Ya? El embarazo ya dijimos que no se puede, ¿sí? Y las experiencias odontológicas pues nos norman pacientes con mucho miedo. Esto lo pasamos rápido porque ya saben que todos tenemos que hacer una buena anamnesis de nuestros pacientes y para lo cual tenemos que ver la frecuencia cardíaca, tenemos que ver la presión arterial, tenemos que ver su frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Para qué está indicado el óxido nitroso? Paciente ansioso, temeroso, ansiedades específicas, fobias a la aguja, a la pieza de mano, el deterioro de la salud por la ansiedad que pueda tener ese paciente. Siempre están postergando las citas odontológicas. Lo que podemos hacer también es a un paciente muy ansioso hacerle una prueba de óxido nitroso. Le ponemos la mascarilla, le probamos con él. Si se siente cómodo, pues la siguiente cita le hacemos la sedación y hacemos el tratamiento odontológico, ¿sí? Pacientes con efecto nauseoso aumentado, que saben que esto bloquea, genera parestesia de paladar blando, paladar duro, entonces nos ayuda mucho. Y los pacientes con malas experiencias también son bien tratados utilizando el sistema. ¿Sí? Siempre tenemos que tener un ambiente adecuado. La idea sería así, ¿no? Sin ningún tipo de estímulo externo para que nuestro paciente llegue rápido a la sedación y no esté pensando en nada. Si le ponemos una TV arriba, el paciente va a estar concentrado en la TV y va a hacer que el proceso de la sedación o el llegar a una sedación demore un poco. Mejor es cortar cualquier tipo de estímulo externo. Utilizar otros estímulos basados en aromaterapia, en musicoterapia, que nos van a potenciar el efecto del óxido nitroso, la relajación del paciente, ¿no? Contraindicaciones, ya sea, haber consumido alimentos 2 horas antes y una posterior de ayuno. Bueno, la posterior queda a designación del tratamiento odontológico. ¿Sí? Tenemos que darle a los pacientes las indicaciones relacionadas con los alimentos, que sean alimentos de fácil digestión, los que vayan a haber consumido. En el caso de niños, yo prefiero que sea la atención las primeras horas de la mañana, cuando están en ayunas total. Solamente darles cualquier tipo de líquido claro, ligeramente azucarado, 1 hora antes, para que el paciente no entre en un problema de hipoglicemia. ¿Sí? Otra contraindicación importante es cualquier tipo de patología nasal. Si tenemos pacientes que no respiran por la nariz, no los vamos a poder sedar en el área de odontología, porque nuestra principal vía de administración es nasal, porque nosotros trabajamos en cavidad oral. Entonces, cualquier paciente que tenga bloqueada la respiración nasal no es un paciente adecuado. Cualquier paciente que tenga una gripe en el momento de la cita, pues no va a ser un paciente adecuado, porque cuando comenzamos a ponerle el gas, la mucosidad va a aumentar y el paciente va a comenzar a respirar por la boca y el gas no le va a hacer efecto. Entonces, importante que nuestros pacientes tengan la vía aérea permeable, ¿sí? Que puedan respirar bien por la nariz. ¿Sí? Hablamos de otra contraindicación, enfermedad pulmonar obstructiva, la fibrosis.
pacientes con antecedentes de TBC y pacientes con antecedentes de COVID también. ¿Ya? Sí se les puede trabajar siempre y cuando tengan una interconsulta con el médico tratante. ¿Sí? Ya, como les dije hace un rato, contraindicación importante de muerte del paciente es cirugía encefálica o bóveda craneana por la característica del gas que ocupa espacios virtuales. Cuando hacen una cirugía encefálica y bóveda craneana, pudiese haber la posibilidad de que hayan generado un espacio, un vacío. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gas? ¿Qué es lo que pasa? Cuando comenzamos a administrar al paciente, el paciente lo respira, satura dos organismos, se comienza a acumular en el espacio que ha quedado en el cerebro. Ese espacio se comienza a llenar con óxido nitroso, comienza a generar compresión intracraneana y pudiese generar la muerte del paciente. Por eso es que cualquier paciente que haya tenido cualquier tipo de intervención en masa encefálica o bóveda craneana no es un paciente apto para el tratamiento con sedación consciente con óxido nitroso. ¿Ya? Tenemos que tener un consentimiento informado y de preferencia filmar siempre los procedimientos basados en sedación. Si quieren modelos de consentimientos informados, me escriben a través del WhatsApp, ahora les voy a dejar mis datos, o a través del Facebook o del Instagram, y yo encantado de ayudarlos. ¿Sí? Entonces, tenemos acá un esquema de trabajo, ¿sí? Valorar al paciente, historia clínica, ¿sí? Consentimiento informado, una sesión antes de la sedación, no el mismo momento, una sesión antes. Indicaciones preoperatorias del paciente, el ayuno, ¿sí? Si es que es en la mañana, en la tarde, ver qué tipo de alimentación, ¿ok? La preparación del equipo de sedación. Tenemos que nosotros tener nuestro equipo preparado con los gases adecuados para cubrir el tratamiento que se va a realizar. Tenemos que saber cuánto tiempo de oxígeno tenemos, cuánto tiempo de óxido nitroso tenemos, dependiendo de qué tratamiento odontológico vamos a realizar. ¿Sí? El siguiente paso sería la preparación del paciente, la monitorización de nuestro paciente que tiene que ser efectiva, basada en oxímetros de pulso que tengan 3 niveles. Si van a comprar oxímetros de pulso, les sugiero que compren los grandes, los que dan frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y ritmo cardíaco, 3 medidas importantes. También se puede utilizar el de dedo, pero es un poco más incómodo si es que uno está trabajando, acercarse hacia la mano del paciente y ver su saturación. Si tenemos uno que sea con una extensión de un cable y podamos nosotros tenerlo a nuestra disposición visual, sería lo más adecuado. De ahí pasamos a las indicaciones posoperatorias basadas específicamente en el tema de la atención odontológica. Entonces, este cuadro es un esquema en pequeño de lo que se debe hacer cuando se trabaja con óxido nitroso. Y lo último, pues vamos a ver un poco de qué otras cosas se pueden hacer con óxido nitroso. Bueno, ya habíamos hablado de la metabolización, que es la parte fantástica de trabajar con este sistema, menor al 1%. Hablamos de 0.04% metabolizado en el organismo, excretado después de 24 horas a través de la sudoración y de la excreción. Y todo el otro 99.06% se elimina a través de la respiración 5 minutos después de haber cortado el flujo de óxido nitroso en el paciente. ¿Sí? Siempre el trabajo con estos sistemas se realiza con un equipo de trabajo. Siempre tenemos que trabajar 2 o 3 manos, siempre con un asistente, ¿sí? En este caso podemos ver que hay 3 colegas visibles y uno invisible, puesto que yo estoy acá, solamente se ve en mi mano. Estoy monitorizando al paciente y estoy viendo que el paciente esté compensado, tranquilo y relajado. El operador está haciendo el trabajo odontológico. Tenemos otra colega que está haciendo la succión y jalando el carrillo, y la otra colega está haciendo las mezclas que necesita el operador. Pues un trabajo en equipo. Aquí tenemos otra imagen de trabajo en equipo. Nunca tanto tampoco, ¿no? No hay que exagerar, pero siempre ayuda. Otros usos de la sedación con óxido nitroso: toxina botulínica, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas,
Operaciones oculares, ¿sí? También se realiza. Se puede hacer la sedación con óxido nitroso en operaciones oculares que sean del globo ocular externo, como esta, por ejemplo, un pterigio, ¿sí? Para microblading, para evitar el dolor del tatuaje también, ¿sí? En algún tipo de intervención de emergencia, aquí en Estados Unidos siempre hay equipos de óxido nitroso en emergencia. Viene algún niño con algún tipo de trauma, le ponen óxido nitroso, lo tranquilizan y le hacen un tratamiento bueno de cualquier tipo de traumatismo que pueda haber tenido. Pues en Perú algunas veces he sido yo también parte de ese mecanismo de atención a los pacientes en emergencia, ¿no? Y eso me ha pasado. No. Para el miércoles, el otro tiene que estar, lo dejé ya en el otro consultorio. Le dije acá. Doctor Dani, se desactivó su audio. A ver. ¿Ahora me escucha? Sí, doctor. Hola. Ah, ya. Acá, por ejemplo, vemos un paciente con un injerto capilar. Pelo por pelo. Con óxido nitroso, está feliz. Y es dolorosísimo, ¿ah? Me lo quiero hacer yo también. Aquí tenemos carboxiterapia con óxido nitroso, también doloroso. Esto hecho por un profesional, ojo, la persona que realiza la carboxiterapia es un cirujano plástico, no es un odontólogo. ¿Quemaduras? Este es un pacientito emblemático, porque yo le hice la sedación en mi consultorio a este paciente que había sufrido una quemadura días antes, y la primera curación después de esta quemadura fue tan dolorosa en este niño que se desmayó 2 veces, solamente por el hecho de despegar la gasa que se había pegado en la herida. Pero después con el óxido nitroso pudimos hacerle la ayuda, ¿no? Le pusimos óxido nitroso y se le hizo las curaciones durante 1 semana y media. Es más, tengo unos videos en los cuales el técnico jala una gasa y el niño, en vez de llorar, se ríe, porque tuvo una distorsión de la respuesta. En vez de sentir dolor, sintió cosquillas. En fracturas, este es un caso emblemático para mí, porque esta radiografía es de mi hijo. Cuando tenía 5 años, hace 5 años, él en el colegio se rompió el brazo. Y entonces cuando me llamó la mamá, pues yo agarré mi equipo y me fui volando a la clínica, le puse óxido nitroso mientras esperábamos a que venga el traumatólogo. Y tengo el video de cómo él está tranquilo, relajado, creo con el bracito roto, pero sin dolor. Entonces, nos ayuda mucho en cualquier área, ¿no? ¿Cómo trabajamos el sistema? Pues siguiendo los protocolos internacionales, siguiendo las disposiciones según color de los gases, siguiendo las medidas de los reguladores que vienen acondicionados en los equipos, y la preparación del profesional para el mantenimiento del equipo. O sea, el profesional no solamente tiene que saber manejarlo, sino... ¿Me escuchan? Sí, espero les haya sido útil. Pues acá hay algunas entidades internacionales que avalan el uso del óxido nitroso. Lo vamos a pasar rápido porque se nos va el tiempo. Sí, este es de Nueva Zelanda, este es de Reino Unido, este es de Escocia, este es de Reino Unido también, la Sociedad Americana de Odontología,
¿sí? La Universidad del CES de Colombia, la Universidad del Bosque, etc. Entonces, nuestro sistema es para cambiar experiencias odontológicas, ¿no? El miedo, el dolor, la ansiedad, el estrés por felicidad, tranquilidad y relajación, ¿no? Estoy